De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy como todos los miércoles los saludamos en su programa de la mano con la historia. Emilio García Bonilla, buenas tardes. Buenas tardes, Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas de esta emisión. Como cada miércoles los saludamos, transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Les recordamos que nuestra cabina de transmisiones se encuentra en lo que fuera la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Los teléfonos en cabina, el 231-31-329-73. Para mensajes es el 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter en @TeciutlanFM, así como escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home /radio en vivo. Así es amigos y amigas, pues bien, hoy hemos decidido compartir con todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos cada miércoles, abordar dos temas muy peculiares en torno a dos de los monumentos icónicos de nuestra ciudad, de la cual todos y todas quienes vivimos en la comarca de Teciutlán hemos generado recuerdos desde nuestra infancia. Incluso en la actualidad forman parte de nuestra vida cotidiana, ya sea como referentes geográficos de distancia o de barrios entre una zona y otra en la cual nosotros nos desenvolvemos, o bien porque es un punto de referente de las actividades sociales del día a día de nuestra ciudad de Teciutlán. Estos inmuebles son de índole histórico, pero vinculadas a órdenes religiosas. Es por ello que forman parte de casi toda la historia de Teciutlán y de los que vivimos aquí, porque han estado presentes en diversos hechos de nuestra vida a lo largo del tiempo. Así es, amigos y amigas, el día de ayer por la noche se realizó el recorrido anual en el que se trasladó a la imagen venerada de la Virgen del Carmen desde su santuario en el barrio con el mismo nombre hasta la Santa Iglesia Catedral. Son estos dos edificios emblemáticos, eclesiásticos, el Santuario del Carmen y la Catedral de Teciutlán, de quienes estaremos abordando en este programa de la mano con la historia. Así es, amigos y amigas, por ello debemos que recordar que la historia de Teciutlán, así como otros diversos municipios y estados del país, están fuertemente ligados con la religión, en sus anécdotas de la vida cotidiana a través de los años, como he referido en el preludio de este programa. La fecha más aceptable de la edificación de un santuario católico en lo que hoy conocemos como Teciutlán data del 13 de marzo de 1552, lo cual coincide con la fundación de Teciutepetzintlan, consagrada inicialmente al arcángel San Miguel, siendo esta la primera iglesia, las bases de la creación y fundación de lo que hoy conocemos como catedral. Para 1555, la devoción a la imagen de la Virgen de la Asunción se adopta como imagen patronal del municipio y a la cual se le rinde culto hasta la actualidad. El estado de composición arquitectónica de la catedral presenta un bagaje histórico interesante para ser catalogada como parte de los bienes patrimoniales de la ciudad. En ella se observan diferentes etapas constructivas y estilos arquitectónicos, principalmente por el tipo de materiales con los cuales se llevó a cabo la primera mezquita del municipio, considerado que la primera etapa de construcción partió a base de madera y cimientos de calicanto, lo cual la llevaría a una serie de restauraciones durante el siglo XVI y el siglo XVII para irla adoptando a las necesidades de los fieles teciutecos y también de los visitantes, como fue Alonso de la Mota, quien en 1616, en una de sus visitas a Teciutlán, cuando da unas ciertas noticias sobre el estado de los entonces llamados naturales o indígenas de nuestra región y de cómo llevaban a cabo los cultos a los santos patronos de la iglesia
ya de Santa María de la Asunción y también de la capilla de San Miguel Arcángel de Mezcalcuatla y pueblos sujetos, nos dice que se han hecho varias etapas de cooperaciones entre los vecinos españoles y naturales para ir realizando mejoras que permitan una mejor realización de los eventos eclesiásticos, considerando las inclemencias naturales propias de esta región serrana. A su vez también tenemos que después de varias décadas, en 1738, en este mismo sitio se elevó la construcción de lo que sería la Capilla del Sagrario, que finalmente se terminó en 1758. La iglesia del Sagrario tiene un peculiar elemento distintivo en su iconografía, muy semejante a lo que vemos con la iglesia de San Jerónimo, ubicada en Coatepec, Veracruz, o la iglesia de San Juan Tepeyolotl, en las partes bajas del Nautla. Y esto, amigos y amigas, es nada más y nada menos que la representación de elementos sacralizados prehispánicos adoptados a nuevos inmuebles de índole eclesiástico, ya vinculado a la corona española y a esta hibridación de la identidad de dos mundos que colisionaron y se fusionaron para formar lo que hoy es México. Y es que justamente, como en el caso de Coatepec, que tiene unos elementos iconográficos en escultura menor en su pórtico de acceso, que cada equinoccio de verano, con el reflejo de luz y sombra, pareciera que se abren las fauces de los colmillos de una serpiente, puesto que hay dos elementos de colmillo en la parte superior, lo cual en esa zona o región en la época mesoamericana, la fauce de la serpiente era un elemento sagrado. En el caso de San Juan Tepeyolotl pasa algo muy semejante. Ahí se han enmarcado el número de 8 conejo. Ese elemento iconográfico es muy interesante porque participaba de uno de los años más terribles en la época precolombina, en el 1432, en una terrible sequía, y que justamente este elemento se le puso a elementos sagrados para pedir el culto al agua, justamente algo como se ve en la pila bautismal de el templo de San Francisco en Acatzingo de Hidalgo, Puebla, vecino municipio del Valle de Tepeaca de nuestro estado. Y para el caso de la iglesia o la capilla del Sagrario de nuestra ciudad de Texutlán, que forma parte de la catedral de nuestra comarca, en las cúpulas se ven 3 grecas dibujadas a forma de decoración, las cuales rematan los puntos cardinales a los cuales está alineado esta cúpula de tambor octagonal, y la cual se encuentra decorada con pequeños azulejos que asemejan a talaveras o a cerámicas de la época. Pero también hay algo muy interesante. A comparación de la nave principal y de la cúpula principal de la iglesia catedral, el santuario presenta algo que en arquitectura se le llama lámpara, pero esta lámpara es de índole morisco. ¿Por qué es de índole morisco? Porque es de un tambor que remata en un pequeño concírculo a forma de cono en la parte superior, pero además tiene una rosa de los vientos. Y esa rosa de los vientos es muy típica en la utilización de varios elementos de tipo morisco, como lo es el kiosco de Chignahuapan y otras construcciones dentro de la Sierra Nororiental. Ojo, con eso no quiero decir que es una influencia completamente mora la que vemos, pero sí podemos interpretar que es una adaptación del estilo arquitectónico. Además de que también en ese momento vemos algunas adecuaciones que ya se hicieron en el siglo XVIII a las etapas constructivas, que son elementos tipo afrancesados en las ventanas. Esos capiteles extradornados con ciertos elementos de formas geométricas y naturales en los ventanales del sagrario, y además de las ventanas con la forma de arcos ojivales, le dan una muestra de una segunda etapa constructiva muy curiosa a lo que es nuestra iglesia catedral. Así es, amigos y amigas, sin duda es muy interesante la historia arquitectónica de nuestra catedral, el edificio religioso más importante de nuestra ciudad, y que se fue conformando poco a poco. No fue resultado de un plan bien establecido, sino que primero
como ya lo dijiste, Julio, de los elementos más antiguos que se conservan se encuentra la capilla del Sagrario, que originalmente estuvo dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, y la capilla de la Virgen del Rosario, que se construyó en el sitio donde originalmente estuvo el templo dedicado a San Miguel Arcángel. Como bien lo señalas, en el acta de fundación de esta ciudad se decía, o más bien se estipulaba, la construcción de una ermita o una capilla dedicada a este arcángel, a San Miguel. Y unos años después, cuando se estaba poblando esta comarca, llegaron 300 familias procedentes de Tlaxcala, San Juan de los Llanos y otros poblados, con el fin de establecerse en este nuevo pueblo, y ellos son los que trajeron hasta estas tierras la veneración a la Virgen de Santa María de la Asunción, que pasando los años se convertiría, y hasta la fecha, en la patrona de esta ciudad de Teciutlán. Junto con estas capillas que ya comentábamos del siglo XVIII, la del Sagrario y la del Rosario, también por ahí del año 1749, el cura Manuel Diego Bocarando ordenó la construcción de una torre campanario. Esta torre campanario estaba alejada, separada de la edificación principal de la iglesia, que como ya decíamos, en esos años era de madera y con techo de tejamanil. Y esta torre, que se le llama Torre Exenta, existió en el ángulo que hoy forman las calles llamadas Hidalgo y Allende hasta el año 1882, en que finalmente fue demolida. Hay algunos registros gráficos que nos muestran a esta torre, muy interesante, y que pues en algún momento también llegó a ser un referente geográfico y también visual de esta ciudad de Teciutlán. Ahora bien, en 1819 ocurrió un desastre muy trágico, muy triste, precisamente el día de San José, en el día 19 de marzo de 1819, ya que se dice que un cuetón o una veladora mal colocada inició el incendio que hizo que el techo de madera de esa antigua iglesia finalmente se colapsara, se viniera abajo y también se redujo a cenizas buena parte del recinto sagrado. Únicamente se salvaron las capillas que ya decíamos del Sagrario y del Rosario, porque esas ya estaban construidas con materiales no combustibles. Y 2 años después, en 1821, se iniciaron los trabajos para rehacer el templo que había caído presa por el fuego. Las proporciones de esta nueva iglesia fueron tomando como modelo el templo del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús de Puebla. Y en esta obra participó el reconocido ingeniero poblano José Manso, quien es una de las destacadas personalidades del arte arquitectónico neoclásico en nuestro estado. Y también hay que mencionar que esta construcción que él proyectó originalmente no tenía torres. Los trabajos de esta reconstrucción finalizaron en 1840 y el templo fue bendecido el 14 de agosto en la víspera de la solemnidad patronal en aquel lejano 1840. Así es, amigos y amigas, con esto también podemos ver otra parte del proceso arquitectónico que ha ido conformando poco a poco la iglesia catedral de nuestra ciudad. Pero nuestra iglesia no fue siempre una catedral. En sus inicios fue una parroquia, y esto tiene que ver porque la parroquia de la Asunción fue elevada a catedral con motivo del cambio de la sede episcopal de la ciudad de Papantla a Teciutlán. Esto ocurrió un 19 de junio de 1931 por petición del obispo don Nicolás Corona y Corona a la Santa Sede, y concediéndole esta a la ciudad de Teciutlán como residencia de su diócesis, debido a los graves problemas que atravesaba el país por la persecución religiosa, que ya en algún momento hemos hablado en otro programa especial de la mano con la historia. 10 años después de que se funde la campana mayor con un peso de 4 toneladas, a la que se le puso el nombre de Santa María de la Asunción, actual patrona de la catedral. A su vez, con este proceso también se van adecuando ciertos elementos propios de la arquitectura para resistir los pesos de
de las campanas, las torres se refuerzan y con ello también se van agregando elementos artísticos y arquitectónicos que ayudan al contraste de los pesos, como son las arquerías. Las arquerías de nuestra iglesia catedral se deben a que deben soportar un peso, ya sea tanto de la nave en forma de cruz como de los campanarios que varían en un peso. Es decir, hay un aproximado de que cada campanario de la iglesia catedral pesa entre 9 y 10 toneladas solo de las campanas, lo cual se distribuye a través de los arcos. Recordarán algunos de ustedes que durante el sismo de 2017, en la parte superior, como se ve en algunos videos, solamente el temblor atañe lo que se le conoce como los tambores y las lámparas de las cúpulas que se encuentran en las torres, porque son las que no tienen un peso que las cargue, es decir, no tienen un contrapeso y es lo que hace que se muevan. A su vez, durante este proceso es cuando se agregan los óculos que se encuentran en la parte superior de la arquería que da acceso a la iglesia catedral, y a su vez como de las ventanas cuatrilaterales con mosaico y cristalería, que actualmente le dan un sentido de vida estilístico muy peculiar. Hay varias fotografías en la fototeca de Lina previo a lo que acontecería el 15 de marzo de 1952, es decir, previo a que se le adosaran las 4.388 piezas de cantera de Chaltipan que le dan la vista actual que hoy conocemos. Si revisamos esas fotos, se ve una construcción sencilla, solamente adornada por los ventanales y la cristalería. Y gracias a este tipo de adosación de cantera es que se le da esas formas de vistas neoclásicas que algunos autores han señalado que incluso tienen influencia del barroco, pero está todavía cuestionable, puesto que lo visualmente dentro de las estructuras es solamente el estilo neoclásico. Así es, Julio y amigos. También hay que mencionar otro desastre que también afectó la estructura de nuestra catedral, que en aquel entonces todavía no era catedral, era templo parroquial. En aquel año 1901, el 5 de mayo, debido a las trepidaciones que ocasionaron los carros de carga del tranvía que transitaba tanto por la avenida Hidalgo como por la avenida Juárez en la parte trasera de la catedral, pues estas trepidaciones de estos carros ocasionaron que se vinieran abajo dos de las bóvedas del templo y su cúpula, que ya presentaba grietas para esos años. Correspondió al párroco Francisco Cabañas comenzar las obras para reconstruir esas partes afectadas. Los daños se repararon y la cúpula se reconstruyó, agregándole la decoración con azulejos en la parte exterior, que ya comentabas, Julio. Además, para embellecer aún más a la parroquia, el padre Cabañas dispuso la edificación de las torres que todos conocemos de cantera labrada. La primera en construirse fue la Torre Norte. Hay fotografías inclusive en donde se muestra el templo solamente con una torre, que ya se había concluido en 1918. En los años siguientes se construyó la Torre Sur. En 1921 también se realizó el bardeado del atrio, adornado con 18 pilares de cantera, rematados con un capitel labrado. Esta decoración perimetral se había perdido en 1945 y fue reconstruida hasta hace muy poco tiempo. Asimismo, el atrio se cubrió con losas de cantera azul y rosa, obra que también fue presa del paso del tiempo y ya no existe. Por los años 20 también se colocó un elemento muy distintivo de nuestra catedral, el reloj centenario, colocado en el centro del frontispicio, sustituyendo a un reloj que ya existía previamente y que se colocaría años más tarde en la iglesia de San Rafael, en el barrio Alto. En esos años 20 también se embelleció el interior de la parroquia con los trabajos realizados bajo la dirección del ebanista Emilio Rico Gasca. Se construyó un nuevo púlpito, que tampoco ya no lo alcanzamos a ver en la actualidad. Se realizó el comulgatorio del sagrario y los barandales del coro.
Hay que mencionar que la campana mayor, fundida en 1941, tiene un peso de 4 toneladas y está consagrada con el nombre de Santa María de la Asunción, consagrada el 8 de agosto de 1941. Y como ya los mencionabas, el recubrimiento de cantera se realizó con motivo del 4º centenario de la fundación de esta ciudad, allá en el año 1952. Ahora bien, hablando un poco de los elementos arquitectónicos de la fachada, podemos mencionar que el pórtico presenta 5 grandes arcos, 3 orientados al poniente, uno hacia el norte y otro al sur. En el frontispicio de cantera rosa labrada destaca el recubrimiento a manera de bloques formando un almohadillado. Su estilo es ecléctico, es decir, conjuga diferentes estilos arquitectónicos como el románico, el barroco y el neoclásico, siendo este último el que predomina. Presenta 8 columnas lisas con capitel de estilo jónico que cumplen una función meramente estética. Además, en la parte superior del arco central se encuentra la inscripción en latín Assumpta in Coelum, que significa subida al cielo, lo cual es un indicativo de que este es un templo que está dedicado a la Asunción de la Virgen María, declarado dogma de fe en 1950 por el Papa Pío XII. Así es, amigos y amigas, además presenta un tipo de arquería de medio punto y algunos de tipo ojival en las partes de los ventanales superiores. A su vez presenta motivos iconográficos en alegoría al Sagrado Corazón de Jesús, las letras que ya bien señalabas en latín, labradas, que hacen alegoría a la santa patrona que se venera, pero además también de una réplica de elementos precolombinos como son las grecas escalonadas, también en la parte del remate superior de la portada de la iglesia catedral. Estas mismas que son las que flanquean a forma de formar otra portada con un arco de medio punto donde se ostentan las campanas que dan sonido a raíz del movimiento del reloj centenario que ya señalaba Emilio, y que con ellas se terminan en un pequeño cáliz que remata el símbolo del Sagrado Corazón de Jesús. A su vez también podemos ver cómo cada obispo y cada párroco que ha estado vigente en esta región ha traído elementos arquitectónicos propios que ha ido incorporando a las sedes en donde ellos imparten misa o imparten el culto religioso, puesto que con ello también se van transformando las construcciones. Es por ello que la catedral es un híbrido arquitectónico al fusionar distintos tipos, también distintas corrientes históricas y artísticas que le dan esa forma muy peculiar, a diferencia de lo que vemos en otras iglesias de la región. En otras iglesias de la región solamente vemos un estilo arquitectónico único, y en el caso de la iglesia de Teciutlán vemos una fusión que le da también una distinción propia en la región, incluso en la misma ciudad. Así es, amigos y amigas, pues para quienes nos escuchan desde otros municipios y no han tenido la oportunidad de entrar a esta catedral de Teciutlán, que realmente es una construcción imponente en el pleno corazón de esta ciudad, cabe mencionar que la parte más importante de una iglesia es siempre el altar mayor. En este caso, el de nuestra catedral consta de un nicho u hornacina que alberga a la imagen titular, a la Virgen de la Asunción. En la parte inferior de ese nicho, 2 ángeles parecen sostener o llevar al cielo a la Virgen. Asimismo, hay 4 columnas lisas de orden romano compuesto, 2 en cada lado, y en la parte superior del altar hay un vitral circular de color azul y blanco con el monograma mariano M.A. En el muro norte del presbiterio destaca un óleo sobre lienzo de gran formato que alude a la escena bíblica de la Anunciación. Asimismo, a los lados del altar mayor se aprecian 2 retablos de estilo neoclásico tallados en madera pintada de color blanco, los cuales datan de finales del siglo XIX. Uno está dedicado a San José y el otro a la advocación mariana de la Medalla Milagrosa. Esos 2 retablos de madera
nos dan una idea de los altares laterales originales que existieron y que ya más recientemente en el siglo XX fueron reemplazados por los actuales altares de granito que hoy podemos ver y que también presentan ahí a diferentes advocaciones y divinidades o santos de la corte celestial. Así es, amigos y amigas, con ello podemos ver que la iglesia catedral de nuestra ciudad ha sido testiga de los hechos históricos que han conformado la historia de nuestra ciudad en la parte central, en el corazón de nuestra ciudad, como bien señalas, Emilio, y que a su vez ha sido parte fundamental también del desarrollo económico propio que se ve en la construcción. Es por ello que es un inmueble histórico que da identidad a nuestra ciudad y es un ente geográfico de distinción y separación de latitudes. Es por ello, a su vez, que de todos los ciudadanos que convergemos con ella, debemos procurar su cuidado y con ello también asegurarnos que se preserve para un futuro cercano y nuevas generaciones puedan disfrutar, ya sea vía fotográfica, así como el turismo que nos visita, de este importante edificio eclesiástico, pero rico en elementos artísticos y arquitectónicos de diversas épocas. Les recordamos que... Sí, amigos y amigas, antes de hacer un comentario, mencionar que nuestra catedral, quizás como ningún otro edificio de nuestra ciudad, ha visto pasar el tiempo de toda nuestra ciudad desde la época virreinal y cómo ha ido evolucionando también junto con nuestra ciudad misma. De esta forma vemos que en la época colonial el templo parroquial era sencillo, realizado con madera y, como ya decíamos en un inicio, con techo de tejamanil, el cual, como si se tratara de una alusión al propio virreinato, se desploma en 1819, en los plenos años en que está el país inmerso en la lucha independentista. Y es en 1821, en el año de la consumación, que hoy cumple 200, bueno, en este año cumple 200 años, cuando se empieza a construir ya la catedral de piedra, que hasta nuestros días ha llegado con diferentes modificaciones, y así es toda esta época del México independiente. Ya tenemos a este templo parroquial de estilo neoclásico. Después se adopta ya como un símbolo de identidad la torre exenta, que existió hasta 1884, y cuando está por terminar el periodo conocido como el Porfiriato, es cuando se erigen las dos torres que también ya son características de esta construcción eclesiástica. Y finalmente, ya en el México moderno, a partir de los años 50, pues ya podemos disfrutar de esta catedral que hoy vemos recubierta con esta decoración de cantera tan característica de esta región de Teciutlán. Entonces ahí tenemos que a la catedral encarna la historia de generaciones de hombres y mujeres que con su trabajo legaron un patrimonio para los actuales moradores y visitantes de esta ciudad. No sin antes olvidar también que para que la iglesia de Santa María de la Asunción sea catedral, debe de contar con un seminario mayor, el cual se encuentra actualmente en nuestra ciudad. Es uno de los requisitos para poder ser catedral. De hecho, nuestro estado de Puebla es de los pocos lugares que cuenta con dos catedrales en una misma geografía, lo cual es también un símbolo de identidad para nuestra región. Pues bien, les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SER Radio del XHTZ de 90.9, Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 73890. Les recordamos también que se pueden comunicar con nosotros para sus sugerencias a los teléfonos 231-329-73 y mensajes solamente vía WhatsApp al 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de difusoras educativas y culturales de México. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, aunado de escucharnos en vivo a través de nuestra página web www.cespuebla.mx-home-radio en vivo, aunado de escuchar los programas vía diferido en Spotify.
Así es, amigos y amigas, y bueno, pues ahora toca el turno de quien se podría considerar la segunda patrona de la ciudad de Teciutlán, que es la Virgen del Carmen, que justamente, como bien señalabas, Emilio, la noche de ayer y tarde noche fue el recorrido anual, ahora ya por las calles de la ciudad, después de una contingencia donde estuvo permanecida durante sus fiestas en el hospital regional. Pues ahora pues regresó a las calles con las medidas las medidas precauciones que esta contingencia nos atañe. Pero bueno, resulta que hay un aspecto interesante en materia eclesiástica para nuestra ciudad de Teciutlán, la cual surge en junio del año 1768 a raíz de los inicios de la construcción del santuario de la Virgen del Carmen sobre un monumento prehispánico por el matrimonio conformado por Ignacio Joseph Miranda y Suárez y María Bernarda, quien era su esposa. Los inicios de los trabajos para la edificación de la iglesia estuvieron a cargo del maestro albañil Luis de Santiago. Dicha empresa solo se detenía cuando los recursos económicos escaseaban. Justamente para el año 1775 ocurrió una curiosa visita de 3 frailes franciscanos que serían de gran apoyo para las obras de la devota edificación. Dichos frailes favorecieron la difusión de la noble labor, provocando la llegada de apoyos económicos y en especie por parte de reverendos, personas civiles y militares de latitudes como Jalapa, Jalacingo, Ciudad de México y el oficial del fuerte de Perote, quien donó 12 pesos a la causa, 12 pesos de aquella época. Con el arribo de las oraciones, las labores continuaron hasta lograr su culminación en el año de 1781. Durante este proceso, se llevaron a cabo varios colectas en Tierra Caliente, porque también escasearon recursos económicos por salud del albañil que estaba llevando la obra. Entonces, ahí hubo por ahí algo muy interesante para que esta obra llegara a su culminación. De hecho, varios de los elementos de roca basáltica del basamento piramidal se utilizaron para la construcción de este nuevo inmueble, inicialmente con forma de calicanto y que fue adoptándose, así como lo mismo que pasó con Catedral. Con el paso del tiempo se fueron añadiendo y se fueron también agregando elementos interesantes para la arquitectura de este inmueble. Es por ello que también en una de las torres se encuentra un monolito prehispánico, una deidad prehispánica vinculada al agua, que nos da muestra del asentamiento que hubo en esa zona de lo que hoy conocemos como el barrio del Carmen, y a su vez de elementos cerámicos y algunos elementos de lapidaria pequeña. Pero bien, para noviembre de 1783 arribaron noticias a Teciutlán donde se señalaba la licencia del párroco de Puebla de Los Ángeles para la ejecución de la bendición de la Capilla del Carmen. Este permiso facultaba la realización de misas por cualquier sacerdote secular o regular. La bendición del santuario ocurrió a cargo de don Joseph Ponce de León. Para el acto solemne concurrieron vicarios de las comunidades de Zacapuaxtla, San Francisco Atempan, el cura castrense del Real Fuerte de San Carlos de Perote y del Seminario de Puebla. Un dato arquitectónico curioso es que cuando se bendijo la ermita, solo tenía 2 de las 4 torres conocidas actualmente y de las cuales se difunden que a nivel turístico se supone que son las únicas 4 torres simétricas, pero en la construcción original solamente figuraban 2 torres de la misma. Muestra de este importante acto fue registrado en la Gaceta de México del día martes 21 de junio de 1785, reportando que el 15 de mayo de ese mismo año, 1785, se condujo procesionalmente desde la iglesia parroquial de este pueblo hasta su nuevo santuario la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que se colocó en él después de haberse celebrado con devoción y asistencia de los fieles las augustas ceremonias de la bendición. Y a su vez, también en este sentido,
arquitectónico muestra fiel de una arquitectura neoclásica. Eso lo reporta la Gaceta de México en 1785 en su página 321. Ahora bien, cabe señalar que quien hizo la bendición de la parroquia, don Joseph Posen de León, que fue el encargado del primer recorrido de la Virgen del Carmen de la catedral al santuario donde actualmente se venera, fue quien designa que cada 6 de julio se haga el recorrido entre el templo de la Virgen del Carmen, el santuario de la Virgen del Carmen, con la iglesia catedral de la ciudad. Así es, amigos y amigas, sin duda estamos ante la construcción eclesiástica de la época colonial más emblemática de nuestra ciudad. Como bien lo mencionabas, Julio, la Virgen del Carmen es una imagen muy venerada por los teciutecos y por otras personas de la región, ya que la Virgen del Carmen es la patrona de la diócesis de Papantla. Quizás por esa reminiscencia de que se construyó este templo gracias al esfuerzo de Ignacio José Miranda, que se dedicó a recorrer la región pidiendo la cooperación de los vecinos y de diferentes personalidades del gobierno o de otras iglesias en aquella época. Quizás por eso, porque este templo es producto de la cooperación, del sacrificio, de la voluntad de las personas de la región, es porque se le considera la patrona de la diócesis de Papantla. Además, su bendición en aquel año de 1785, la consagración del santuario, que ya comentabas, Julio, está vinculado también con una epidemia, una enfermedad que se vivía en aquellos años. En la Gaceta de México que ya referías, también se lee que una vez que se consagra este templo y se lleva ahí a esta imagen venerada, cito, se ha notado que desde que se colocó la soberana imagen ha ido poco a poco disminuyendo la epidemia de falsos dolores pleuríticos que desde principios de marzo empezó a afligir a este pueblo y se llevó a muchos de sus habitantes, siendo especialmente a los principios con tal rigor que raro escapaba de los que eran acometidos. Desde luego que esto también se vincula con lo que estamos viviendo en estos años, en este tiempo, y que el año pasado precisamente se acordó que la venerada imagen fuera llevada al hospital regional para dar consuelo a los pacientes y los familiares que ahí permanecían. Así es, amigos y amigas. A su vez también esta importante parroquia dentro de la vida colectiva de nuestra ciudad y la imagen venerada en esta bella ermita ha sido testiga y, por así llamarlo, fiel participante de los hechos históricos de nuestra ciudad, puesto que recordemos, y como hemos mencionado ya en varios programas de la mano con la historia, la imagen fue jurada como generala de las tropas insurgentes de nuestra ciudad camino hacia la independencia de nuestro país o del Imperio de México de la entonces corona española. Y bueno, la imagen de Carmen pues también fue condecorada por la Secretaría de Defensa Nacional en reconocimiento al valor militar de estos insurgentes en la lucha por la independencia. Con ello tenemos también otro factor importante de cómo la Virgen del Carmen ha jugado papeles fundamentales en las tomas de decisiones de las riendas históricas de nuestro país, al mismo tiempo de que se volvía desde aquellas épocas tempranas un punto de visita para quienes recorrían a través de los caminos de Arriaje y de Herradura, pues nuestra ciudad. Recordemos que el camino de Tierra Caliente de Herradura hacia nuestra comarca pasaba por los puentes virreinales que se encuentran ahora en la parada conocida como el Carrizal, pasando las curvas de Ayotzingo, y que pasaban por la parte baja de lo que hoy es el barrio del Carmen. Así es, y hablando un poquito más acerca de la arquitectura tan representativa de este santuario de la Virgen del Carmen en Teciutlán, podemos mencionar que, aunque predomina el neoclásico, la arquitectura es ecléctica. Una vez más, combina otros estilos propios de la segunda mitad del siglo XVIII y de principios del siglo XIX.
En el interior, la decoración que se observa es de tipo barroco en sus bóvedas, mientras que en el exterior se hace presente el neoclásico con las columnas características, labradas en cantera. El altar, por su parte, presenta motivos neogóticos, ya correspondientes al siglo XIX. Además, originalmente el pórtico estaba ornamentado por 2 columnas de estilo salomónico, es decir, helicoidales. Además de que las 4 torres le dan un aspecto único en la búsqueda de un equilibrio armónico. A principios del siglo XX se retiró la escultura de León de Castilla, que se encontraba en la parte superior del pórtico, como resguardando al santuario, la cual fue destruida por un rayo y a finales de los años 30, principios de los años 40, bajo el patrocinio de la familia o de los hermanos Ávila Camacho, muy influyentes por cierto en ese barrio del Carmen, se le realizó una última modificación al santuario, cuando su pórtico se adaptó para albergar un reloj, de manera que las columnas helicoidales fueron sustituidas por pilastras estriadas de carácter neoclásico, se amplió la parte superior de la portada y la parte frontal quedó aplanada, perdiéndose en ese momento la estética original de su tímpano y adoptando ya la característica visual que actualmente observamos. Así es, amigos y amigas. Además también tenemos que en el caso de las arquerías de las cúpulas tenemos arcos de tipo medio punto, pero que hay una peculiaridad. Las 2 torres iniciales de la parte frontal norte y sur de este inmueble no coinciden con las 2 de la parte trasera. ¿Por qué? Las lámparas y la cúpula que las rematan son completamente distintas. En las 2 torres traseras se alcanzan a ver óculos en la parte baja de la cúpula octagonal, y en las lámparas se nota un estilo muy semejante a las influencias moriscas, es decir, con remates en tipo cono, y no tienen formas piramidales como lo tiene la parte frontal, en donde tenemos igual los arcos de medio punto, pero tenemos 2 niveles con esa arquería y no tenemos óculos en el rectángulo que conlleva hacia la parte de las cúpulas y las lámparas del inmueble. A su vez también las torres guardan una pequeña variación de tamaños, y lo que tenemos en la portada principal es de que encontramos elementos del llamado barroco mexicano, que son elementos naturales labrados en piedra. Aquí cabe señalar que también hay 2 tipos de materiales. Donde se encuentra el reloj es de cantera con basalto, y en donde se encuentra la portada de acceso es de la llamada piedra de Totol o piedra Malpais. Es una piedra también volcánica, pero de menos calidad, que con el paso del tiempo se va deteriorando y con ello se van perdiendo formas. Tenemos, al igual que en otras construcciones eclesiásticas de nuestra ciudad, una ventana cuatripartita, que es la que lleva la luz hacia el interior del inmueble, pero además tenemos unas columnas que son muy interesantes. En la parte de la primera nave, donde se encuentra el pórtico de acceso principal, tenemos que se encuentra el glifo de Teciutlán labrado, rematado con una especie de nube. Y en la parte superior, las cúpulas, los elementos de las flores son superpuestas con unos elementos a pequeñas ornamentaciones con sellos eclesiásticos. No tiene un sello papal como otras construcciones en Teciutlán, pero además varias de las columnas de la parte superior son rematadas en el centro con un rostro humano. Es muy peculiar porque en ninguna otra construcción de Teciutlán se muestra ese tipo de portada. Pero hay algo muy interesante. El convento de la Virgen del Carmen, que se encuentra en Quito, Ecuador, en la portada de entrada tiene esas mismas muestras de rostros humanos en los pilares que cargan en ese sentido o en ese templo los arcos de acceso.
Así es, pues sin duda es muy interesante los elementos arquitectónicos y esculturales de este santuario del Carmen. A mí me gustaría compartir con nuestro auditorio que en septiembre de 1920, Vicente Lombardo Toledano, uno de nuestros teciutecos destacados, en ese entonces era muy joven, tenía 26 o 25 años, estaba recién egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se enteró de que había una campaña de recolección de fondos para restaurar el Templo del Carmen. Entonces él realizó su cooperación voluntaria de algunos pesos de aquella época, pero también escribió una carta muy bonita que dirigió al director del periódico El Eco de la Sierra. En esta carta él expresa su cariño por este santuario del Carmen tan emblemático para Teciutlán y para la región, y también dio algunas recomendaciones para realizar una buena remodelación o mejora de este templo eclesiástico. Porque si bien en esos años todavía no existía una ley de conservación del patrimonio, pues ya había quizás un poquito de interés por resguardar, por salvaguardar el patrimonio arquitectónico. En una parte de esta carta voy a leer qué opinaba Vicente Lombardo Toledano. Él decía: el arte de la construcción se refugia a veces en aquellos sitios, en edificios humildes que refuerzan su pequeña belleza con el encanto del paisaje que los rodea. Así en Teciutlán, desde el punto de vista de esa fisonomía agreste, con sus casas semejantes a las de Castilla la Vieja, sus pinares sonoros, sus campos fértiles surcados de corrientes de agua clara y empapados de la tristeza de sus nieblas eternas, las pequeñas iglesias y las capillas humildes que blanquean en las cumbres de sus montes o en los rincones más íntimos de sus valles estrechos, son de un valor insustituible y único para el logro completo del estilo inconfundible de la sierra, de ese estilo crepuscular que palpita en su música romántica, en las esquilas de sus rebaños, en el aroma de sus bosques, en el ángelus de sus campanas. El Carmen es el tesoro, empezado a edificar a principios del siglo XVIII, con la limosna de toda la región, que para ese objeto tuvo su frontera norte en la Huasteca de Tamaulipas. Se irguió sobre el montículo artificial sobre el que subsiste con irreprochable elegancia, circundado por un foso almenado, remedio intencional y grácil de las fortalezas. Prolongó su entrada única en 2 escaleras anchas y breves que conducen a la puerta del templo y a la terraza que aumenta, bajo el cielo, al suelo piadoso de su nave única para dar, sin duda, cabida completa a los devotos peregrinos de todos los julios, que en tiempos pasados se contaban con miles en las solemnes fiestas de la divina patrona teciuteca. Las bóvedas rematan su comba en 2 humildes linternillas cubiertas de azulejos, mientras por el lado de la fachada terminan gloriosamente el edificio 4 torres, 2 de ellas mudas y 2 sonoras, con la sonoridad regocijada de sus viejos bronces, frutos también de los donativos piadosos. El día en que la perfidia o el mal gusto, más común quizás esta que aquella, sustituya las musgosas banquetas de piedra por otras de hierro, vuelva a pintar la fábrica con pintura de cal, color de rosa, como el último de los bombones, intente construir un kiosco en medio de la plaza, como ocurrió alguna vez en efecto, y a causa de lo cual se derribó la hermosa fuente, hermana en edad y en belleza de la capilla, el día en que tal ocurra o vuelva a suceder, Teciutlán debe protestar enérgicamente, ruidosamente, como el que tiene la desgracia de ver un positivo atentado en contra de la civilización. Y recomendaba que se refuercen los muros, que se cierren las grietas, que se repongan las piedras perdidas del Carmen, pero que no se pinte ni una sola de sus losas, ni se pula uno solo de los clavos de sus puertas. Esto recomendaba Vicente Lombardo Toledano en 1920, hace ya más de 100 años. Así es, amigos y amigas, y es muy curioso algo que él señala en la carta que ya bien Emilio nos ha referido, y es del mal gusto en las adecuaciones a los inmuebles de carácter histórico, principalmente a los que son de interés común. Justamente recordemos que el Carmen ha sido escenario también de conflictos sociales
de quienes ven en él solamente un recurso económico a raíz de querer ponerle elementos de concreto, argumentando que es momento de llamarla a la modernidad, sin olvidar que son elementos históricos y arquitectónicos que dan muestra del paso de nuestra sociedad a lo largo del tiempo por esas calles. Es por ello que las calles que resguardan los accesos hacia lo que hoy es el santuario, y también durante los espacios públicos que de él emanan, se encuentran registrados con claves de protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al igual que el inmueble principal. El atrio, a su comparación, se encuentra también sumamente dañado en la actualidad por el propio uso de la época, pero lo cual solamente requiere una restauración menor sin tener que afectar o tener que ponerle concreto. Ahora bien, las fuentes siempre han sido polémicas, puesto que las fotografías que existen en torno al Carmen han mostrado diferentes formas, algunas lisas de un solo nivel, pero hay una también que es de los años 40 que tiene 2 niveles con elementos florales que ya no existen. Así es, amigos y amigas, también sin duda el entorno del Santuario del Carmen es un elemento que lo distingue de otros espacios arquitectónicos de esta región y de esta ciudad de Teciutlán. Si no fuera por ese atrio tan grande, por ese entorno de casas antiguas, pues quizás el santuario perdería un poco del valor que tiene, y que desde luego ha sido inspiración para artistas. Hay muchas pinturas, hay poetas que han cantado a la Virgen del Carmen y a su santuario. Quizás el más destacado es el padre Federico Escobedo, conocido entre los poetas como Tamiro Miceneo, quien además fue capellán de esta iglesia por ahí de los años 20, cuando se refugió en Teciutlán precisamente a resguardo de la persecución religiosa de los años del conflicto de los cristeros. Y también hay que mencionar la impresionante procesión nocturna que se realiza para trasladar a esta imagen hasta la catedral, la cual duraba en tiempos, digamos, normales, hasta horas de la madrugada, como una expresión de la devoción popular. La imagen de la Virgen del Carmen es trasladada en pesadas andas con la forma de un barco, aludiendo a la leyenda que atribuye su llegada a esta ciudad como pago de la manda de un marinero. La misma forma del santuario recuerda a una embarcación, y las ondas de sus muros exteriores nos remiten a las olas marinas. Esta leyenda está relacionada con el título mariano de Stella Maris, o Estrella del Mar, que considera a la Virgen María como la protectora y guía de los navegantes. Así es, amigos y amigas. Además debemos recordar a don Alfonso Sánchez Tinoco, tercer obispo de Papantla, quien solicitó a la Santa Sede permiso para consagrar oficialmente su diócesis a la Santísima Virgen del Carmen. El entonces Papa Juan XIII autorizó la petición y el 20 de mayo de 1960 la declaró a perpetuidad la patrona de la diócesis de Papantla. Y bueno, debemos de recordar también de que varios de los elementos que se celebran en la festividad anual pues son alegóricos a este viaje que ya ha señalado. También en él se ve la cooperación de la sociedad para llevar a cabo estos festejos, puesto que en unos inicios se prestaban baterías de los autobuses Flecha Roja que hacían los recorridos entre Martínez y Teciutlán, y Papantla y Teciutlán, para que se iluminara ese barco de la Virgen del Carmen. Posteriormente se prestaría otra planta de luz por parte de la familia Castañeda, dueños de las atracciones del mismo nombre, perdón, desde el mismo apellido, quienes se encargaban de iluminar el paseo de la Virgen. Y ya en el momento actual, la Guardia de la Virgen del Carmen posee ya una planta propia con la cual le da iluminación a ese barco, que por cierto ellos mismos restauran cuando es necesario. Entonces con ello podemos ver que la cooperación para celebrar a esta importante imagen de nuestra ciudad y segunda patrona de la misma sigue siendo por la fe, la devoción y las ganas de querer compartir los recursos de los que son dueños cada uno de los individuos.
Así es, amigos, pues en este programa hemos hablado de las dos construcciones religiosas más importantes y emblemáticas de Teciutlán, recordando que son patrimonio de todos nosotros, que debemos respetar estos edificios, cuidarlos, protegerlos, porque no han estado exentos de incendios, como ya veíamos en el caso de la catedral, de derrumbes, que han afectado dramáticamente su estructura original, y el santuario del Carmen no es la excepción, ya que también sufrió un incendio en el Jueves Santo de 1948. Nos relata el profesor Roberto Rico Castillo en uno de sus folletos que hacia la medianoche de aquel Jueves Santo, la campana mayor del Carmen tocaba a quemazón, como suele decirse comúnmente, causando sorpresa a todo Teciutlán, pues las campanas volvían a escucharse en Semana Santa hasta el Sábado de Gloria, según los ritos vigentes. El santuario ardía sin control. Por los pequeños ventanales se veían las lenguas de fuego. La gente se arremolinaba pretendiendo hacer algo. Alguien rescató a la Sagrada Eucaristía y su padre, el señor Roberto Rico Luna, auxiliado por el señor Emilio Rosales y otros señores, se expusieron a las quemaduras, logrando bajar a la venerada imagen de la Virgen del Carmen. Aquel Viernes Santo fue dramático para todo el pueblo, que desfilaba para contemplar cómo había quedado el santuario. Ahí se encontraba el padre Arturo, quien tal vez en su mente hacía proyectos para la restauración del relicario teciuteco. El pueblo supo responder económicamente para restaurar bellamente el santuario, decorándolo como lo manifiestan los vestigios que a la fecha aún perduran. Así es, amigos y amigas, y bueno, pues con esto estamos llegando ya a la parte final de su programa De la Mano con la Historia. No sin antes invitarlos a sintonizarnos como todos los miércoles desde las 7 de la tarde a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones Ser Radio del XHTZ del 90.9 de Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en la avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 73890. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para dudas y sugerencias sobre algún tema en especial a los teléfonos 231-329-73 y también que nos pueden contactar solamente vía WhatsApp al 231-115-79. Esta es una emisora de la red integrante de radiodifusoras educativas y culturales de México. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como en @TeciutlanFM y ahí escucharnos a través de nuestra página web en www.setpuebla.mx-home-radio en vivo. Emilio García Bonilla, buenas tardes. Julio César Alfonso Ruiz, buenas tardes, amigos y amigas. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.